Como siempre, ha aparecido una historia sobre el escritorio de mi sala y entraremos entonces a las estancias de lo inusual. Tu opción es acompañarme por el borde de lo desconocido para contemplar paisajes insondables y fascinantes. Neoculto. El carruaje fantasma, por Amelia Edwards. Las circunstancias que voy a relatarles son ciertas. Me sucedieron a mí, y aunque han pasado 20 años desde entonces, las recuerdo tan vívidamente como si hubieran ocurrido ayer. Fue en diciembre, a un día o dos de finalizar la temporada del urogallo. Había pasado todo el día con mi escopeta y no había cazado ni una pieza. El viento soplaba desde el este en aquel desolado páramo del norte de Inglaterra y yo me había desorientado. No era un lugar agradable para perderse, con los primeros copos de nieve revoloteando sobre los brezos y el plomizo atardecer cerrándose alrededor. Agucé la vista y me adentré ansiosamente en la oscuridad creciente, donde el páramo púrpura se fundía en una cadena de colinas bajas a unas 10 o 12 millas de distancia. No se atisbaba ni un signo de vida en ninguna dirección, ni un sembradío, ni un sendero de ovejas, ni una columna de humo. No me quedaba más que caminar con la esperanza de encontrar algún improbable refugio. Me llevé la escopeta al hombro y avancé cansadamente, pues había estado caminando desde el amanecer y no había probado bocado desde el desayuno. La nieve comenzó a caer con ominosa firmeza y el viento amainó. Después de esto, el frío se hizo más intenso y anocheció rápidamente. Mis perspectivas se oscurecieron a la par del lóbrego cielo, y mi inquietud se acrecentó al pensar en lo que sufriría mi joven esposa esperando mi regreso a aquella impredecible noche. Me había hecho prometerle que volvería antes del atardecer, y habría dado lo que fuera para cumplir mi palabra. Incluso ahora, cansado como estaba, sentía que con una cena, una hora de descanso y un guía, aún podría volver a ella al menos antes de las 12. Mientras tanto la nieve caía y la noche se cerraba. De vez en cuando me detenía y gritaba, pero mis gritos solo parecían hacer más aplastante el silencio. Entonces un vago malestar se apoderó de mí al recordar historias de viajeros perdidos en la nieve que caían fatigados y se desmayaban hasta morir. ¿Sería ese mi destino? ¿El sueño de la muerte? ¿Cuán duro sería morir justo ahora, cuando la vida se proyectaba tan brillante frente a mí junto a mi joven esposa? ¿Cuánto sería ello insoportable para su corazón lleno de amor? Me estremecí y para diluir aquella sensación grité de nuevo, más fuerte y por más tiempo, y escuché atentamente. ¿Fue mi clamor respondido o solo lo imaginé? Grité de nuevo y otra vez escuché un eco. De repente, de la oscuridad surgió un punto de luz vacilante moviéndose, desapareciendo y apareciendo momentáneamente más cerca y más brillante. Corrí hacia él a toda velocidad y para mi gran alegría me encontré cara a cara con un anciano que portaba una linterna. «Gracias a Dios», exclamé involuntariamente. Parpadeando y frunciendo el ceño, el hombre levantó su linterna y me miró a la cara. ¿Por qué? Bueno, por usted. Temí estar perdido en la nieve. ¿Qué tan lejos estoy de Dwalding? Unas buenas 20 millas, más o menos. ¿Y la aldea más cercana? Wyke, a unas 12 millas en la otra dirección. ¿Y dónde vive usted entonces? Por ahí, dijo el hombre balanceando imprecisamente la linterna. Usted se dirige a casa, supongo. Quizá. Entonces voy con usted. El viejo sacudió su cabeza y se frotó la nariz reflexivamente con el mango de la linterna. Será inútil. Él no le dejará entrar. Bueno, ya veremos. ¿Quién es él? El amo. ¿Y quién es el amo? No le incumbe. Bueno, usted guíe el camino y yo me encargaré de que el amo me dé alimento y refugio esta noche. Bueno, puede intentarlo.
murmuró mi reacio guía, y sacudiendo aún la cabeza, se alejó cojeando como un gnomo a través de la nieve que caía. Pronto una gran masa apareció en la oscuridad, y un enorme perro se precipitó ladrando furiosamente. ¿Es esta la casa? Sí, es la casa. Y haciendo callar al perro, hurgó en su bolsillo por la llave. Me acerqué detrás de él, dispuesto a no perder ninguna oportunidad de entrar, y vi en el pequeño círculo de luz que arrojaba la linterna que la puerta estaba fuertemente tachonada con clavos de hierro, como la puerta de una prisión. Al cabo de un momento, mi guía había girado la llave y yo me abrí paso a su costado para entrar. Una vez dentro, miré alrededor con curiosidad y me encontré en una gran sala con techo de vigas que, al parecer, tenía diversos usos. Un extremo estaba lleno de maíz hasta el techo, como un granero. En el otro había sacos de harina, aperos de labranza, barriles y todo tipo de maderas diversas, mientras que de las vigas colgaban hileras de jamones, carne curada y manojos de hierbas secas para el invierno. En el centro del suelo se alzaba un enorme objeto, cubierto con una mugrienta tela de envolver que alcanzaba la mitad de la altura del recinto. Al levantar una esquina de la tela, vi, para mi sorpresa, un telescopio de tamaño considerable, montado sobre una rudimentaria plataforma móvil con 4 pequeñas ruedas. El tubo estaba hecho de madera pintada, rematado con bandas de metal toscamente talladas. Mientras todavía examinaba el instrumento y me preguntaba si no sería obra de algún óptico autodidacta, sonó agudamente una campana. Es para usted, dijo el viejo con una maliciosa sonrisa. Allá está su habitación. Señaló una puerta baja y negra que se encontraba al otro lado del pasillo. Lo atravesé, toqué la puerta con relativa fuerza y entré sin esperar a que me invitaran. Un anciano enorme y de pelo blanco se levantó de una mesa cubierta de libros y papeles y me enfrentó con severidad. ¿Quién es usted? ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué quiere? James Murray, abogado, a pie a través del páramo. Comida, bebida y descanso. Arqueó sus pobladas cejas y las frunció con gesto amenazador. La mía no es una casa de entretenimiento. Jacob, ¿cómo te atreviste a dejar entrar a este extraño? No lo dejé pasar. Me siguió por el pantano y se abrió paso a empujones. No soy rival para un hombre de 6 pies. Señor, ¿con qué derecho ha forzado usted la entrada en mi casa? Con el mismo derecho con el que me habría aferrado a su bote si me estuviera ahogando, con el derecho de autopreservación. ¿Autopreservación? Ya una pulgada de nieve cubre el suelo, y será lo suficientemente profunda como para cubrir mi cuerpo antes del amanecer. Se acercó a la ventana, apartó una pesada cortina negra y miró hacia afuera. Es cierto. Puede quedarse hasta la mañana si quiere. Jacob, sirve la cena. Dicho esto, me invitó a tomar asiento. Volvió a sentarse y se sumergió de inmediato en los estudios de los cuales lo había distraído. Coloqué mi arma en un rincón, acerqué mi silla a la chimenea y examiné el recinto con calma. Más pequeña que el vestíbulo, esta habitación contenía, sin embargo, muchas cosas que despertaron mi curiosidad. Las paredes encaladas estaban en parte garabateadas con extraños diagramas y en parte cubiertas de estanterías repletas de instrumentos que en su mayoría me eran desconocidos. A un lado de la chimenea había una estantería llena de libros sucios. Al otro, un pequeño órgano, fantásticamente decorado con tallas pintadas de santos y demonios medievales. A través de la puerta entreabierta de un armario situado en el otro extremo de la habitación, vi una larga colección de muestras geológicas, preparaciones quirúrgicas, crisoles, retortas y frascos de productos químicos. Mientras que en la repisa de la chimenea, a mi lado, entre una serie de pequeños objetos, había un modelo del sistema solar, una pequeña batería galvánica y un microscopio. Cada silla tenía una pila de objetos. Cada rincón estaba repleto de libros.
El suelo mismo estaba cubierto de mapas, moldes, papeles, calcos y trastos científicos de todo tipo concebible. Miraba a mi alrededor con un asombro que aumentaba cada vez que mis ojos se posaban sobre un nuevo objeto. Nunca había visto una habitación tan extraña, pero me parecía aún más extraño encontrarla en una granja solitaria en medio de aquellos páramos salvajes y desiertos. Viendo alternativamente una y otra vez a mi anfitrión y a lo que lo rodeaba, me preguntaba quién y qué podría ser. Su cabeza era singularmente hermosa, pero era más la cabeza de un poeta que la de un filósofo. Mientras yo lo observaba, se abrió la puerta y Jacob trajo la cena. Su amo cerró el libro, se levantó y con más cortesía que la que había mostrado hasta entonces, me invitó a la mesa. Me sirvieron un plato de huevos con jamón, una hogaza de pan integral y una botella de exquisito jerez. Solo tengo para ofrecerle la comida más sencilla de una granja, señor. Confío en que su apetito compensará las deficiencias de nuestra despensa. Yo ya me había abalanzado sobre las viandas, exclamando con el entusiasmo de un deportista hambriento que nunca había comido nada tan delicioso. Él hizo una reverencia rígida y se sentó ante su propia cena, que consistía, primitivamente, en una jarra de leche y un cuenco de gachas. Comimos en silencio y cuando terminamos, Jacob retiró la bandeja. Entonces acerqué mi silla a la chimenea. Mi anfitrión, para mi sorpresa, hizo lo mismo y volviéndose bruscamente hacia mí, dijo: Señor, he vivido aquí en estricto retiro durante 3 y 20 años. Durante ese tiempo no he visto muchas caras extrañas y no he leído un solo periódico. Es usted el primer extraño que cruza mi puerta en más de 4 años. ¿Me haría el favor de darme alguna información sobre ese mundo exterior del que me he alejado tanto tiempo? Pregunte lo que quiera. Estoy a su completa disposición. Él procedió entonces a interrogarme. Sus indagaciones se referían sobre todo a cuestiones científicas, cuyo progreso, aplicado a los fines prácticos de la vida, desconocía casi por completo. Siendo yo ajeno a las ciencias, le respondí lo mejor que me permitía mi escasa información, pero la tarea no era nada fácil, y me sentí muy aliviado cuando al pasar del interrogatorio a la discusión, empezó a manifestar sus propias conclusiones sobre los hechos que yo había intentado exponerle. Él hablaba y yo escuchaba maravillado. Habló hasta parecer ignorar mi presencia, como si pensara en voz alta. Yo no había escuchado cosas como aquellas ni hasta entonces ni hasta ahora. Familiarizado con todos los sistemas de todas las filosofías, sutil en el análisis, audaz en la generalización, derramaba sus pensamientos en un flujo ininterrumpido y siempre con los ojos fijos en el fuego de la chimenea, vagaba de un tema a otro, de una especulación a otra, como un soñador inspirado. Habló del alma y sus aspiraciones, del espíritu y sus poderes, de la profecía, de esos fenómenos que bajo los nombres de fantasmas, espectros y apariciones sobrenaturales han sido negados por los escépticos y atestiguados por los crédulos de todas las épocas. El mundo se vuelve cada vez más escéptico respecto de todo lo que se encuentra más allá de su estrecho radio, y nuestros hombres de ciencia fomentan esta fatal tendencia. Condenan como fábula todo lo que resiste a la experimentación. Rechazan como falso todo lo que no puede someterse a la prueba del laboratorio o de la sala de disección. ¿Contra qué superstición se ha librado una guerra tan larga y obstinada como contra la creencia en las apariciones? Y sin embargo, ¿qué otra superstición ha mantenido su dominio sobre las mentes de los hombres durante tanto tiempo y con tanta firmeza? Muéstreme un hecho en física, en historia, en arqueología, que esté respaldado por testimonios tan amplios y tan variados, atestiguado por todas las razas de hombres, en todas las épocas y en todos los climas, por los sabios más sobrios de la antigüedad,
por los salvajes más rudos de hoy, por los cristianos, los paganos, los panteístas, los materialistas. Este fenómeno es tratado como un cuento infantil por los filósofos de nuestro siglo. Para ellos, las pruebas circunstanciales pesan como una pluma en la balanza. El testimonio de testigos competentes, por concluyente que sea en un tribunal de justicia, no cuenta para nada. Habló con amargura, y tras decir esto, se quedó callado unos minutos. Luego levantó la cabeza y añadió: Yo, señor, investigué, creí y no me avergoncé de exponer mis convicciones al mundo. Yo también fui puesto en ridículo por mis contemporáneos y abucheado en ese campo de la ciencia en el que había trabajado con honor durante los mejores años de mi vida. Estas cosas sucedieron hace exactamente 3 y 20 años. Desde entonces he vivido como me ve vivir ahora, y el mundo me ha olvidado como yo he olvidado al mundo. Ahí tiene usted mi historia. Una historia muy triste, dije, sabiendo apenas qué responder. Una historia muy común. Yo solo he sufrido por la verdad, como muchos otros, mejores y más sabios que yo, han sufrido antes. Se levantó, como deseoso de terminar la conversación, y se dirigió a la ventana. Ya paró de nevar, observó mientras soltaba la cortina y volvía a la chimenea. Ya no nieva, dije poniéndome de pie animado. Ah, si fuera posible. Pero no hay esperanza. Incluso si pudiera encontrar mi rumbo a través del páramo, no podría caminar 20 millas esta noche. ¿Caminar 20 millas esta noche? ¿En qué está pensando? En mi esposa. En mi joven esposa, que no sabe que me extravié y que en este momento debe estar llena de angustia y terror. ¿Dónde está ella? En Dualding, a 20 millas de aquí. En Dualding. Cierto, la distancia es de 20 millas. ¿Pero está tan ansioso como para no esperar 6 u 8 horas? Tan ansioso que pagaría 10 guineas en este momento por un guía y un caballo. Su deseo puede ser cumplido a un costo menor. El correo nocturno del norte, que cambia de caballos en Dualding, pasa a 5 millas de este lugar y llegará a cierta encrucijada en 1 hora y cuarto aproximadamente. Si Jacob le acompañara por el páramo hasta la antigua ruta de diligencias, ¿podría llegar usted hasta donde esta ruta se une con la nueva? Fácilmente. Volvió a sonreír. Tocó la campanilla, dio sus indicaciones al viejo sirviente y sacando una botella de whisky y un vaso de vino del armario donde guardaba sus productos químicos, dijo: La nieve es profunda y será difícil caminar esta noche por el páramo. ¿Un vaso de Askebo antes de salir? Hubiera rechazado el licor, pero me lo ofreció con insistencia y lo bebí. Bajó por mi garganta como una llama líquida y casi me dejó sin aliento. Es fuerte, pero le ayudará a protegerse del frío. Y ahora no tiene tiempo que perder. Buenas noches. Le agradecí su hospitalidad y le habría estrechado la mano, pero se había dado la vuelta antes de que pudiera terminar la frase. Al minuto siguiente, Jacob cerraba la puerta exterior tras de nosotros y encaramos el ancho y blanco páramo. Aunque el viento había amainado, seguía haciendo un frío glacial. Ni una estrella brillaba en la negra bóveda sobre nuestras cabezas. Ningún ruido, salvo el crujir de la nieve bajo nuestros pies, perturbaba la pesada quietud de la noche. Jacob, no muy satisfecho con su misión, avanzaba a hosco tambaleándose en silencio, con su linterna en la mano y su sombra a los pies. Yo le seguía, con mi arma al hombro, tan poco dispuesto a la conversación como él. Mis pensamientos estaban llenos de recuerdos de mi reciente anfitrión. Su voz aún resonaba en mis oídos. Su elocuencia seguía cautivando mi imaginación. Recuerdo hasta hoy, con sorpresa, cómo mi cerebro sobreexcitado retenía sus frases, parciales y enteras,
tropas de imágenes brillantes y fragmentos de espléndidos razonamientos en las mismas palabras que él había pronunciado. Meditando así lo que había oído y esforzándome por recordar algún eslabón perdido aquí y allá, seguí a zancadas los pasos de mi guía, que seguía ensimismado e indiferente. Al cabo de pocos minutos, según me pareció, se detuvo de repente y dijo: Allí está su ruta. Mantenga el murete a su derecha y no errará el camino. ¿Esta es entonces la vieja ruta de diligencias? Sí, esta es. ¿Y qué tanto debo andar para llegar a la encrucijada? Cerca de 3 millas. Saqué mi monedero y él se puso más comunicativo. El camino es suficientemente bueno para andarlo a pie, pero demasiado empinado y estrecho para el tráfico del norte. Fíjese donde el murete esté destruido, cerca del poste indicador. Nunca lo han arreglado desde el accidente. ¿Qué accidente? El correo nocturno se despeñó directamente hacia el valle, unos 50 pies o más, justo en el peor tramo de carretera de todo el condado. ¡Horrible! ¿Cuántos murieron? Todos. 4 fueron encontrados muertos y los otros 2 murieron a la mañana siguiente. ¿Hace cuánto sucedió? Justo 9 años. ¿Cerca del poste indicador, dice? Lo tendré en cuenta. Buenas noches. Buenas noches, señor, y gracias. Jacob se metió en el bolsillo su media corona, hizo el leve fingimiento de tocarse el sombrero y comenzó a retornar penosamente por donde habíamos venido. Observé la luz de su linterna hasta que desapareció por completo y luego me volví para seguir mi camino solo. Esto ya no planteaba la menor dificultad, pues, a pesar de la absoluta oscuridad, la línea de la barda de piedra se destacaba claramente contra el pálido brillo de la nieve. Cuán silencioso era todo ahora, con solo mis pasos escuchándose. Cuánto silencio y qué soledad. Una extraña y desagradable sensación de soledad se apoderó de mí. Caminé más rápido, tarareé una melodía, mentalmente sumé cifras y calculé intereses. En fin, hice todo lo posible por olvidar las asombrosas especulaciones del viejo que recién había escuchado, y hasta cierto punto lo conseguí. Mientras tanto, el aire nocturno parecía enfriarse más y más, y aunque caminaba rápido, me estaba resultando imposible mantenerme caliente. Mis pies se congelaban, perdí la sensación en mis manos y agarraba la escopeta mecánicamente. Incluso respiraba con dificultad, como si en lugar de cruzar una tranquila carretera rural del norte, estuviera escalando los Alpes. Este último síntoma se volvió tan angustioso que me vi obligado a detenerme unos minutos y apoyarme contra el murete. Mientras lo hacía, por casualidad miré hacia atrás, hacia el camino, y allí, para mi infinito alivio, vi un punto de luz distante, como el brillo de una linterna que se acercaba. Al principio asumí que Jacob había vuelto sobre sus pasos y me había seguido, pero justo cuando nacía esta conjetura, apareció una segunda luz, una luz claramente paralela a la primera y que se acercaba con la misma velocidad de movimiento. No fue necesario razonar 2 veces para darme cuenta de que debían ser las luces de un vehículo privado, aunque resultaba extraño que algún vehículo privado tomara una carretera bien conocida por estar en desuso y ser peligrosa. No cabía duda, sin embargo, de que era así, pues las luces se hacían más grandes y brillantes a cada momento, e incluso me pareció ver la oscura silueta del carruaje entre ellas. Se acercaba muy deprisa y sin hacer ruido, pues la nieve tenía casi 1 pie de profundidad. Ahora el cuerpo del vehículo se hacía claramente visible detrás de los faroles y se veía extrañamente alto. Una repentina sospecha se apoderó de mí. ¿Era posible que hubiera pasado la encrucijada en la oscuridad sin fijarme en el poste indicador y que aquella se tratara precisamente de la diligencia que había ido a buscar? No tuve que preguntármelo por segunda vez, pues ella apareció por el recodo de la vía con el conductor y el guarda, un pasajero exterior y 4 humeantes caballos tordos, todo ello envuelto en una suave neblina de luz,
a través de la cual resplandecían los faroles como un par de ardientes meteoros. Salté hacia adelante, agité mi sombrero y grité. La diligencia pasó a toda velocidad dejándome atrás. Por un momento temí que no me hubiera visto ni oído, pero pronto el cochero se detuvo. El guardia, envuelto hasta los ojos con capa y bufandas, y al parecer profundamente dormido en medio del estruendo, no respondió a mi llamada ni hizo el menor esfuerzo por desmontar. El pasajero del pescante ni siquiera volvió la cabeza. Abrí la puerta y miré hacia adentro. No había más que 3 viajeros, así que subí, cerré la puerta, me deslicé hacia el rincón vacante y me felicité por mi buena suerte. La atmósfera del carruaje parecía, si cabe, más fría que la del aire exterior, y estaba impregnada de un olor singularmente húmedo y desagradable. Miré a mis compañeros de viaje. Eran 3 hombres, todos silenciosos. No parecían estar dormidos, pero todos se recostaban hacia atrás en su asiento, como absortos en sus propias reflexiones. Intenté iniciar una conversación. «¿Qué frío tan intenso hace esta noche?», dije, dirigiéndome a mi vecino de enfrente. Levantó la cabeza, me miró, pero no respondió. «El invierno parece haber comenzado en serio». Aunque la esquina en la que estaba sentado era tan sombría que no pude distinguir con claridad ninguno de sus rasgos, vi que sus ojos seguían fijos en mí. Sin embargo, no respondió ni una palabra. En cualquier otro momento habría sentido, y tal vez expresado, cierta molestia, pero en aquel momento me sentía demasiado descompuesto para hacer ninguna de las 2 cosas. La gelidez del aire nocturno me había helado hasta los tuétanos, y el extraño olor del interior del carruaje me producía una náusea intolerable. Temblaba de pies a cabeza, y volviéndome hacia mi vecino de la izquierda, le pregunté si tenía alguna objeción a que abriera la ventanilla. Ni habló ni se movió. Repetí la pregunta un poco más alto, pero con el mismo resultado. Luego perdí la paciencia y bajé la hoja. Al hacerlo, la correa de cuero se rompió en mi mano y observé que el vidrio estaba cubierto de una gruesa capa de moho, acumulado aparentemente por años. Llamada así mi atención sobre el estado del carruaje, lo examiné más detenidamente y vi, a la luz incierta de las lámparas exteriores, que se encontraba en el último estado de deterioro. Cada una de sus partes no solo estaba sin reparar, sino también en estado de ruina. Las fajas se astillaban al tocarlas, los accesorios de cuero estaban cubiertos de moho y literalmente se pudrían. El suelo casi se rompía bajo mis pies. En resumen, todo el vehículo estaba dañado por la humedad y evidentemente lo habían sacado de algún cobertizo en el que se había estado desintegrando durante años para cumplir 1 o 2 días más de servicio en la carretera. Me volví hacia el tercer pasajero, al que aún no me había dirigido, y le hice una observación más. Este vagón está en condiciones deplorables. ¿El correo regular está en reparación? Movió lentamente la cabeza y me miró a la cara sin decir palabra. Nunca olvidaré aquella mirada mientras viva. Me heló el corazón. Incluso ahora se me hiela al recordarla. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural. Su rostro estaba lívido como el de un cadáver. Sus labios exangües estaban contraídos como en la agonía de la muerte y dejaban ver los brillantes dientes entre ellos. Las palabras que iba a pronunciar murieron en mis labios y un extraño horror, un horror espantoso, se apoderó de mí. Mi vista ya se había acostumbrado a la penumbra del carruaje y podía ver con una nitidez tolerable. Me volví hacia mi vecino de enfrente. También él me miraba con la misma palidez sorprendente en el rostro y el mismo destello pétreo en los ojos. Me pasé la mano por la frente y me volví hacia el pasajero que ocupaba el asiento contiguo al mío y, ¡oh Dios!, ¿cómo describir lo que vi? Vi que no era un hombre vivo, que ninguno de ellos estaba vivo como yo. Una pálida fosforescencia, la de la putrefacción,
emanaba de sus horribles rostros, de sus cabellos húmedos por el rocío de la tumba, de sus ropas manchadas de tierra y hechas pedazos, de sus manos, que eran como las manos de cadáveres enterrados desde hacía mucho tiempo. Solo sus ojos, sus terribles ojos, estaban vivos y se volvían amenazadoramente hacia mí. Un alarido de terror, un grito salvaje e ininteligible pidiendo ayuda y misericordia, brotó de mis labios mientras me arrojaba contra la puerta y me esforzaba en vano por abrirla. En aquel único instante, breve y vívido como un paisaje contemplado en el destello de un relámpago de verano, vi la luna brillando a través de una grieta de nubes tormentosas, el espantoso poste indicador levantando su dedo de advertencia junto al camino, el murete derruido en el camino, los caballos hundiéndose, el negro vacío abajo. Entonces, el carruaje se tambaleó como un barco en el mar. Se produjo un fuerte estruendo. Tuve una sensación de dolor aplastante y luego la oscuridad. Parecía que habían pasado años cuando una mañana me desperté de un profundo sueño y encontré a mi esposa velando junto a mi cama. Pasaré por alto la escena que siguió y les contaré en pocas palabras lo que ella me relató con lágrimas de agradecimiento. Me había precipitado por un barranco cerca del cruce de la antigua ruta con la nueva y me había salvado de una muerte segura al caer en un profundo nevero que se había acumulado al pie de una roca. Allí fui descubierto al amanecer por un par de pastores que me llevaron al refugio más cercano y un cirujano acudió en mi ayuda. Me encontró en un estado de intenso delirio, con un brazo roto y una fractura en el cráneo. Mis documentos mostraban mi nombre y dirección. Llamaron a mi esposa para que me cuidara y gracias a mi juventud y a mi buena constitución, salí finalmente de peligro. El lugar de mi caída, apenas necesito decirlo, fue precisamente aquel en el que 9 años antes el Correo del Norte había sufrido un espantoso accidente. Nunca le conté a mi esposa los terribles acontecimientos que acabo de relatarles. Se los conté al cirujano que me atendió, pero tomó toda la aventura como un mero sueño nacido de la fiebre de mi cerebro. Discutimos la cuestión una y otra vez, hasta que nos dimos cuenta de que no podríamos seguir haciéndolo con templanza, y entonces abandonamos el tema. Otros pueden sacar las conclusiones que quieran. Yo sé que hace 20 años, yo era el 4º pasajero en el interior de aquel carruaje fantasma.